El culto a Kandara. Karkati vivió en aquel palacio protegiendo a los herederos del rey. Ella había sido hija de un Rakshasa, con forma de negro y pestilento cangrejo. Pues hay demonios de muchas formas y de los más variados colores. Te he contado su historia para recordar sus hábiles preguntas y las sabias respuestas del rey y del ministro. Después de proteger a los reyes de Kiratá durante mucho tiempo, murió y el pueblo le dedicó un gran templo, en el que se conserva su estatua en forma de la diosa negra llamada Mangala, la diosa voraz y portentosa, la famosa Kali. Todavía en nuestros días, las tribus de los Kiratas adoran a aquella diosa en todos sus templos. Los hombres que le rinden culto obtienen todo lo que le piden, mientras que los que la desprecian sufren todo tipo de calamidades y desgracias. Por el mero recuerdo de estas palabras, querido Rama, podrás obtener la iluminación. No dudes jamás de ello, pues ya sabes que el universo ha surgido de Brahman, y no es otra cosa que el propio Brahman. No del todo convencido, Rama preguntó: si la única verdad es la unidad, ¿por qué pensamos y decimos que una cosa se consigue por medio de otra? Vasista contestó con paciencia: en las escrituras se usan muchas palabras con el único fin de facilitar la enseñanza. Causa y efecto, el ser y el Señor, diferencia e igualdad, conocimiento e ignorancia, dolor y placer. Tales parejas de términos solo se han inventado para instruir a los ignorantes. No son reales en sí mismas. Toda esta discusión y argumentación solo se produce en la ignorancia y a causa de la ignorancia. Cuando surge el verdadero conocimiento, no hay dualidad alguna. Cuando se conoce la verdad, todas las descripciones sobran y solo hay silencio. Cuando llegue ese momento, comprenderás que solo hay uno, sin principio ni fin. Mientras se usan las palabras para explicar la verdad, la dualidad es inevitable. Pero tal dualidad no es, por supuesto, verdadera. Toda diversidad es ilusoria. Naturaleza mental de la creación. Te pondré otro ejemplo. Escúchalo atentamente. Con la poderosa medicina de mis explicaciones superarás los trastornos de tu mente. Este samsara o mundo ilusorio no es nada más que una mente llena de reacciones y repulsiones. Cuando superes todas ellas, la ilusión del mundo se desvanece por completo. La conciencia de la mente, sattva, es la semilla de todas las sustancias y el aspecto inconsciente e inerte de la mente, tamas, es la causa de la apariencia ilusoria del mundo. Por la omnipresencia de la conciencia, la mente toma la forma de lo cognoscible y se convierte en semilla del universo objetivo. Es decir, la mente, como un niño, imagina y supone la existencia del mundo. Cuando la mente es iluminada, experiencia la conciencia infinita en su interior, desprovista de toda existencia objetiva o exterior. Ahora te explicaré de otro modo cómo surge la división sujeto-objetiva. Una vez pregunté al creador Brahman cómo había sido creado este mundo y me respondió lo siguiente: hijo mío, el mundo solo es mente que aparece con todas estas formas. Te contaré lo que me ocurrió al comienzo de la creación. Al final de la época anterior se produjo la noche cósmica. Cuando desperté de esa larga noche, me puse a rezar mis oraciones matutinas y miré a mi alrededor sintiendo deseos de crear el universo.
Contemplé el vacío infinito que no era luminoso ni oscuro, real ni irreal, ni era algo ni la nada. En mi mente latía el deseo de crear y en mi corazón empecé a contemplar imágenes sutiles. En mi propia mente veía distintos universos independientes entre sí. En cada uno de ellos veía también a sus correspondientes creadores. En esos universos veía toda clase de seres, montañas, ríos, océanos, el sol y los seres celestiales y los infiernos llenos de demonios. En todos estos universos vi escrituras y códigos morales que distinguían al bien del mal y el cielo del infierno, y escrituras que distinguen la senda del placer del camino de la liberación, y vi a la gente que perseguía ambas metas. Vi 7 mundos y 7 continentes rodeados de océanos y montañas, y condenados inexorablemente a la destrucción. Vi el tiempo con sus divisiones de días y noches. Vi el sagrado Ganges uniendo los 3 mundos, la región celestial, la atmósfera y la tierra. Esta creación resplandecía en el espacio como un castillo en el aire, con su cielo, sus océanos y su tierra. Mirando todo esto me decía a mí mismo, asombrado y confuso, ¿cómo es posible que pueda ver todo esto en el vacío de mi mente, si antes no lo había visto con los ojos físicos? Estuve mucho tiempo analizando este problema y ocasionalmente pensé en uno de los soles de los sistemas solares y le pedí que viniera junto a mí. Le pregunté sobre aquel problema que cautivaba obsesivamente mi atención y el sol me respondió: Historia de Hindú y sus 10 hijos. Poderoso Señor, puesto que eres el creador omnipotente de todo esto, sin duda eres su Señor. Lo que aparece como creación eterna solo es la mente, que a causa de su ignorancia olvida a su Señor, pensando unas veces que es real y otras que es irreal. Por supuesto, Señor, tú sabes la verdad. Sin embargo, puesto que me has pedido que responda a tu pregunta, te respondo de esta forma. Cerca del monte Kailasa, en un paraje conocido por Sunarbhata, tus hijos han edificado una colonia. En este lugar habita un santo llamado Indu, descendiente del sabio Kasyapa. Él y su mujer disfrutan de todas las bendiciones de este mundo, excepto de descendencia. Para conseguirla fueron a Kailasa y se sometieron a severas penitencias, alimentándose solamente con un poco de agua. Tan duras han sido sus privaciones que han tomado la apariencia de árboles y permanecen inmóviles sobre el suelo. El señor Shiva, muy complacido por sus penitencias, se les apareció para concederles el don que quisieran. Ellos le dijeron que su máxima aspiración era tener 10 hijos, buenos, que adoraban a Dios y fueran correctos con los hombres. El señor Shiva les concedió lo que pedían. Poco después, la mujer del santo concebió 10 hermosos y radiantes hijos, que crecieron sin problemas de ningún tipo. Cuando solo tenían 7 años, ya eran maestros en las escrituras. Mucho tiempo después, sus padres abandonaron sus cuerpos y alcanzaron la liberación final. Los 10 muchachos quedaron angustiados por la muerte de sus padres. Un día se reunieron y se preguntaron mutuamente: Hermanos, ¿qué es lo más deseable de este mundo? Aquello a lo que debemos aspirar y que nos liberará de todos los infortunios del mundo. Ser rey, ser emperador,
e incluso ser Indra, el rey de los dioses, son banalidades, puesto que el propio Indra recorre el cielo durante 1 hora y media de la vida del Creador. Por consiguiente, creo que el mejor de todos los poderes es la vida del Creador, cuya duración es un ciclo cósmico completo. Los 10 muchachos estuvieron de acuerdo en este punto y se comprometieron a alcanzar la naturaleza de Brahma, que no está sujeto al nacimiento ni a la muerte. El hermano mayor dijo: haced lo que yo os diga. Desde ahora tenéis que meditar pensando que sois Brahman, sentado sobre una flor de loto. Todos los hermanos comenzaron a meditar de este modo: soy Brahma, el creador del universo. Todos los dioses y la propia Sarasvati, la diosa de la sabiduría, están en mi interior. El cielo está en mi interior con todos los seres celestiales que residen en él. Las montañas, los continentes y los océanos también están en mi interior. El sol brilla en mi interior. En este momento se está produciendo la creación. Ahora existe lo creado. Ahora viene el tiempo de la disolución. Una época se ha completado. Reina la noche de Brahma. Poseo el autoconocimiento y estoy liberado. Meditando esto con todas sus fuerzas, se convirtieron en el propio Brahman y asumieron su función creadora. Después de hacer esto, los 10 muchachos siguieron profundamente sumergidos en su idea de ser los creadores del mundo. Sus cuerpos se consumieron y lo que quedó de ellos fue devorado por las bestias salvajes. Pero continuaron allí en sus cuerpos sutiles durante largo tiempo, hasta que la era llegó a su fin y comenzó a reinar un calor abrasador con terribles explosiones que todo lo destruían. Los muchachos continuaron a pesar de todo su meditación con la única intención de convertirse en los creadores del universo. En el inicio de la nueva creación, continuaron en el mismo sitio, en la misma forma y con las mismas intenciones, y de este modo se convirtieron en creadores. Fueron los 10 creadores de los universos que has contemplado. Yo solo soy uno de los soles que brilla sobre los universos que ellos han creado. El creador Brahma preguntó al sol: pero si estos universos ya han sido creados por esos 10 muchachos, ¿qué falta hago yo? ¿Qué me queda por hacer? El sol contestó: Señor, tú no tienes deseos ni motivos para actuar, porque no tienes necesidad de hacer nada. ¿Qué beneficio te puede reportar crear el universo? La creación del universo debe ser para ti un simple pasatiempo. Señor, la creación surge de ti que estás libre del menor deseo o motivación para actuar. Del mismo modo que el sol se refleja en un charco de agua, sin intención alguna por parte del sol ni del agua. Del mismo modo que el sol produce el día y la noche alternativamente, sin pretenderlo de modo alguno. Tú te sumerges en este acto de la creación, sin voluntad ni intención de ningún tipo. Porque, ¿qué puedes ganar abandonando tu estado de contemplación esencial para hacer esto? Los sabios no desean nada en absoluto, pero tampoco desean liberarse de ninguna acción. Señor, con tu ojo mental estás viendo el universo creado por esos muchachos. Con los ojos físicos solo vemos los objetos que han sido creados por nuestra propia mente, y nada más que eso. Los objetos creados por la mente son indestructibles. Los únicos objetos que se desintegran son los que se han unido a los elementos materiales. Una persona está hecha de lo que cree está hecha en el fondo de su mente. Todo lo que existe es así. Señor, la mente es el único creador del mundo, y la persona suprema, lo que la mente hace es lo que llamamos acción.
pues el cuerpo no actúa por sí solo. Observa los poderes de la mente. Por un pensamiento determinado y firme, los hijos del santo se convirtieron en los creadores del universo. Del mismo modo, cuando uno piensa que es un cuerpo físico, se transforma en un ser mortal. El que tiene su conciencia extrovertida experimenta placer y dolor. En cambio, el yogi cuya visión está introvertida no alimenta ideas de placer o dolor. Con relación a esto, hay otra leyenda que quiero contarte. Historia de Indra y Ahalya. En el país de Magadha había un rey llamado Indradiman, cuya esposa tan bella como la luna se llamaba Ahalya. Vivía también por aquellas tierras un guapo muchacho llamado Indra, de moral un tanto frívola y relajada. Un día la reina oyó la historia de la seducción de la legendaria Ahalya por Indra, el rey de los dioses. Como resultado de aquella historia, la reina concibió un gran amor hacia el joven Indra. Ahalya moría de amor por Indra, y con ayuda de una de sus criadas se las arregló para que el muchacho fuera a verla. El amor brotó de forma incontenible entre los dos, y a partir de entonces, Indra y Ahalya continuaron viéndose en secreto para disfrutar de un amor intenso y apasionado. Ahalya estaba tan enamorada de Indra que le veía en todas las partes, y su rostro se volvía radiante en cuanto oía hablar de él o escuchaba su nombre. Como este amor crecía constantemente y era casi imposible de ocultarlo, sus relaciones llegaron a oídos del monarca, que se puso furioso y quiso condenar a aquel turbio asunto, castigando a los amantes de una forma ejemplar. Fueron sumergidos en el agua helada, quemados con aceite hirviendo, pisados por los pies de un elefante y azotados noche y día. Pero por más duros y crueles que eran los castigos, Indra decía sonriendo: el universo entero no es nada para mí comparado con mi amada. Nada me afecta todos estos suplicios. Señor, el individuo solo es mente y eso soy yo. Puedes castigar mi cuerpo, pero no puedes castigar mi mente ni producir el menor cambio en ella. Si la mente está completamente convencida de una cosa, ocurra lo que le ocurra al cuerpo, a ella no le afecta para nada. No resulta afectada por los favores ni por las maldiciones. Como una gran montaña no puede ser movida por los cuernos de una bestia enfurecida. El cuerpo no ha creado la mente, sino que es la mente la que ha creado el cuerpo. La mente es la única semilla del cuerpo. Aunque muera el árbol, la semilla no muere. Pero cuando muere la semilla, el árbol muere también con ella. Si perece el cuerpo, la mente puede crear otro cuerpo por sí misma. Comprobando la inutilidad de sus esfuerzos, el rey fue a ver al sabio Bharata y le pidió que lanzara sobre la recalcitrante pareja una tremenda maldición. El sabio lanzó una terrible maldición sobre el joven Indra y la bella Ahalya. Pero ellos dijeron al sabio y al rey: sois dos estúpidos. Lanzándonos esa maldición, estáis desperdiciando los méritos adquiridos por largas penitencias. Tu maldición destruirá sin duda nuestros cuerpos, pero con eso no perderemos gran cosa. Nadie puede destruir la mente de otro. En efecto, la maldición del sabio provocó la muerte de sus cuerpos, y entonces ellos nacieron como una pareja de amantes siervos, y luego como dos cariñosos pájaros, y después como una pareja humana de una santa y bondadosa familia. Y hasta este día, a causa del intenso amor que sentía el uno por el otro,
siguen naciendo siempre juntos como hombre y mujer enamorados. Hasta los árboles del bosque están sorprendidos por el gran amor de esta pareja y la devoción que sienten el uno por el otro. Ni siquiera la maldición de los sabios fue capaz de cambiar la mente de los amantes. Señor, tampoco tú puedes impedir la creación de estos 10 muchachos. Pero, ¿qué pierdes si ellos se ocupan de tu propia creación? Déjales que sigan ocupados con las creaciones que imaginan en sus mentes. No puedes destruirlas como no puedes evitar la reflexión en un espejo. Señor, en tu propia conciencia, crea un mundo a tu gusto. En realidad, la conciencia infinita, la mente y el akacha son de la misma sustancia. Solo son conciencia. Por lo tanto, sin pensar en lo que esos jóvenes han creado, puedes crear todos los mundos que desees. Cuando escuché este sabio consejo del sol, comencé a crear los mundos como expresión natural de mi propio ser, y le pedí al sol que me acompañara en esta tarea. Él era el sol de la creación de los 10 muchachos, y el progenitor de la raza humana en mi propia creación, y desempeñaba estos dos papeles con gran eficacia. Conforme a mis deseos, se ocupó en construir los mundos. Lo que surge en la conciencia de cada cual es lo que parece existir, desarrollándose y producir sus frutos. Ese es el poder de la mente. Igual que los hijos de aquel santo varón consiguieron crear el mundo por el poder de su mente, yo lo he conseguido de la misma forma. Es la mente la que hace que todas las cosas aparezcan. Produce la ilusión del cuerpo y de todo lo demás. Solo ella y nadie más que ella es consciente del cuerpo. Nacimiento del jiva y poder de la mente. La conciencia individualizada o mente posee sus propios poderes, como cada fruto tiene su propio sabor. Esta conciencia se manifiesta primero como un cuerpo sutil, y cuando crece aparece como un cuerpo material. La conciencia individualizada, cuyos poderes están todavía en estado sutil, se conoce como jiva o alma individual. Cuando cesan esos poderes imaginarios, el jiva, el verdadero Atman, resplandece como el Ser Supremo. Ni yo existo ni existe nada en el universo. Todo esto no es nada más que conciencia infinita. Del mismo modo que aquellos jóvenes estaban materializando sus ilusiones, el mundo no es más que una ilusión basada en la conciencia infinita. El deseo mantenido de los hijos de Indu les proporcionaba la sensación de ser los creadores del universo. Lo mismo me ocurre a mí y a ti y a todos nosotros por igual. Nuestra mente o conciencia individuada está creando constantemente el mundo en el que creemos vivir. La pura e infinita conciencia piensa que ella misma es el jiva, y la mente entonces cree que tiene un cuerpo. Cuando esta fantasía onírica se prolonga, siente en este largo sueño como si fuera la realidad. Esta imaginación es a la vez real e irreal. Parece ser real porque es percibida como tal, pero es irreal por su contradicción inherente. La mente solo es consciente a causa de la conciencia, pero contemplada como algo independiente de la conciencia es inconsciente e ilusoria. Cuando se produce una percepción, la mente toma el papel de objeto percibido, pero no existe tal objeto, con la independencia de la conciencia. Del mismo modo que la pulsera se ve como tal cuando es percibida, aunque su única verdad existente es el oro, el mundo solo es Brahman, incluso cuando aparece como cosas inertes, solo es conciencia. Todos nosotros, desde yo mismo hasta la roca más pesada, somos indefinibles.
ni verdaderamente inertes ni verdaderamente conscientes. Entre dos cosas radicalmente distintas no puede haber aprehensión, ni contacto alguno. La percepción solo es posible cuando hay semejanza entre el objeto y el sujeto. Con respecto a los jivas o almas individuales, que son indefinibles y de existencia no cierta, los términos inertes y consciente solo son palabras sin sentido. Desde el punto de vista de la mente, el sujeto se toma como consciente y el objeto como inerte. De ese modo, el jiva no puede renunciar a su ilusión de actuar sobre los objetos. Pero esta misma dualidad es una creación de la mente, una mera ilusión, una alucinación, y no podemos determinar con certidumbre qué tal alucinación existe o no exista. La infinita conciencia lo único que es, cuando no se percibe la razón de esta ilusoria división del sujeto y el objeto, surge el falso sentimiento del ego. Pero cuando la mente indaga la naturaleza de ese ego, aquella división desaparece. Se produce la realización de la conciencia infinita y alcanzamos una gran felicidad. Vasista preguntó entonces a Brahma: Señor, ¿cómo es posible que la maldición del sabio afectara solamente al cuerpo del joven Indra y no a su mente? Si el cuerpo no es diferente a la mente, la maldición debería haber afectado también a la mente. Por favor, explícame con claridad si su mente fue o no fue afectada. A lo que el creador Brahman respondió: Querido amigo, en el universo todos los seres encarnados, sin excepción ninguna, incluso yo mismo, poseemos dos cuerpos. El primero de estos es el cuerpo mental, o Lingam Sharira, que actúa con enorme rapidez y sin descanso. El segundo es el cuerpo de carne y hueso, que no actúa realmente aunque parezca hacerlo, pues es insentiente e inerte. Solo este último está sujeto a las maldiciones o a las bendiciones, y a todo tipo de atracciones y repulsiones. Es estúpido, débil, impotente, como una gota de agua que resbala sobre la hoja del loto y está sujeto a su destino y a todos los factores externos. Sin embargo, la mente o cuerpo sutil, aunque parece estar condicionada con él, es realmente independiente. Cuando esta mente indaga sobre sí misma con confianza y obstinación, se pone fuera del alcance del sufrimiento. Cuando se esfuerza intensamente, consigue con toda seguridad el fruto de sus esfuerzos. El cuerpo físico no realiza nada. Solo el cuerpo mental o sutil obtiene resultados. El brazo con que abrazamos a la esposa es el mismo brazo con que abrazamos a la hija. Cuando la mente permanece constantemente en este cuerpo sutil, es pura e inmune al efecto de las maldiciones. El cuerpo puede caer en el fuego o en el lodo, ser quemado o pisoteado, pero la mente solo experimenta aquello en lo que piensa. Eso es lo que demostró el joven Indra. También fue demostrado por el sabio Dirgábata, cuando cayó en un pozo mientras reunía materiales para realizar un rito religioso. En el interior del pozo practicó el culto mentalmente y consiguió los frutos del rito como si los hubiera realizado físicamente. Los 10 hijos de aquel santo también fueron capaces de conquistar la naturaleza del Creador, Brahman, por su esfuerzo mental. Ni yo mismo pude impedirlo. Ni las enfermedades físicas y mentales ni las maldiciones afectan a la mente que se concentra en el ser. Como una flor de loto que cae sobre una roca no puede partirla en dos mitades. Por consiguiente, debemos esforzarnos por conseguir que la mente recorra el camino adecuado y que el ser camine por el sendero de la pureza.
Lo que la mente contempla se materializa al momento. Por una intensa contemplación de la mente, podemos producir un cambio radical en nuestro interior y curarnos de la defectuosa visión que nos hace ver las ilusiones objetivas como algo real. La mente experiencia como cierto lo que ella misma ha construido. Un hombre que está sentado a la luz de la luna puede sentir un calor intenso y otro que está abrazándose bajo el sol puede sentirse fresco y ventilado. Ese es el misterioso poder de la mente. Esto es lo que Brahma me confió hace mucho tiempo, y yo te repito a ti, querido Rama, para que puedas conseguir la liberación. Mientras el Brahman indiferenciado penetra todas las cosas, todo se halla en este estado indiferenciado y no manifestado. Cuando por su propia voluntad se condensa, nace la mente cósmica. En esta mente surge la intención de existencia de los elementos sutiles, que es el ser cósmico conocido como Brahman, el Creador. Por tanto, este Creador no es otro que la mente cósmica. Este Creador, Brahma, ve en su mente todo lo que quiere ver, porque su naturaleza es la conciencia. También produce la ignorancia o avidya como principio diferenciador del universo, y por su culpa confundimos el ser con el no ser. Con el velo de la ignorancia, el Creador ha producido este universo para dar la sensación de que está lleno de criaturas. A causa de ello, aunque todo el universo no es nada más que conciencia, parece estar repleto de criaturas formadas por partículas, moléculas y átomos. Todos los objetos y sustancias de este universo, querido Rama, han surgido del absoluto Brahman, como las olas han surgido necesariamente del agua que las penetra y envuelve. En este universo increado, la mente del Creador, Brahma, se percibe a sí misma como el sentimiento del ego o ahankara, y en ese punto la mente cósmica se convierte en creadora del universo. El poder de esta mente cósmica se manifiesta como las distintas fuerzas del universo. En esta mente se manifiesta un número infinito de criaturas diversas que son conocidas como los distintos individuos o jivas. Cuando estos jivas surgen en el espacio infinito de la conciencia que conocemos como Chit Akasha, parece estar compuestos de elementos y entran en los cuerpos de la abertura del prima, formando la semilla de todos los cuerpos animados e inanimados. De este modo se producen los nacimientos individuales de forma accidental y por el contacto de diferentes propiedades que creemos se relacionan por la ley de causa y efecto, aunque en el fondo son como el cuervo que vuela de la palmera y el coco que se desprende simultáneamente de su copa. La causa real de estos contactos y nacimientos solo es el deseo. Así es el bosque que conocemos como el mundo, querido Rama. El que corta sus raíces con el hacha de la investigación del yo o Atma Vichara se libera para siempre. Algunos llegan muy pronto a este conocimiento, otros tardan largo tiempo en conseguirlo. Sobre las diferentes clases de seres.